Buenas noches, profesor. Este es el video número 8, Store Procedures. El equipo está conformado por García Martínez, Brian Manuel, Márquez Rieto, Armando Ignacio, Rosales Jacobo, Tadeo de Jesús y un servidor, Baltasar Maya, Gerardo Noé. Comenzamos con gestión de datos. El procesamiento de datos es una de las actividades más arduas a las que nos enfrentamos al desarrollar sistemas transaccionales, especialmente cuando se afectan grandes cantidades de datos. Por medio de procedimientos almacenados o los store procedures, el sistema de base de datos es capaz de ejecutar un conjunto de instrucciones bien coordinadas entre sí que afectan la información con el fin de lograr un objetivo dentro del sistema. Catálogo de procedimientos. Aquí podemos ver los procedimientos básicos que se utilizan en los store procedures. Esa tabla simplemente tendría ID y nombre del proceso, pero pueden extenderse para incluir otra información relevante, tal como el usuario que está tal como el usuario que está realizando la acción, fecha de actualización, eh, la información antigua y la información nueva. En la tabla podemos observar el ID proceso y el proceso. Los procesos serían los registros de comisiones, los pagos de comisiones y traspasos de cuentas entre vendedores. Obviamente los podemos aumentar a la fecha de la acción, el monto por el cual se hizo la transacción, el porcentaje de la comisión, eh, la cantidad de la comisión, etcétera. Continuamos con las auditorías. Para llevar un registro de la información que es afectada por un procedimiento, podemos crear una tabla de auditoría, en donde se escribirá la ID del proceso que tuvo que ver con la entrada, la eliminación o la actualización del registro. Es lo que les comentaba hace un momento. En las auditorías se van a registrar eh, la fecha, la descripción del proceso que se está realizando, la información anterior y la información nueva. En caso de que la información no exista, que sería el caso de una entrada nueva, el apartado de vieja información se quedaría vacío. Y en caso de eliminación, la nueva información se quedaría vacía y únicamente se quedaría la información vieja, que sería la borrada. Un ejemplo de una auditoría lo tenemos aquí. Dice, para una instrucción en donde se ingresa un nuevo registro en la tabla comandas con la siguiente estructura, tenemos un insert en comandas, los valores de ID empleado y ID producto. Dice, se colocaría la siguiente instrucción justo después de la anterior. Se colocaría otro insert en la tabla auditoría comandas con los valores ID proceso, el proceso que se realizó, su descripción, ID empleado y date, que sería la fecha del proceso. Evitar la ejecución duplicada. Al momento de ejecutar un procedimiento, de calcular las comisiones de vendedores y se introduce información en una tabla, ¿qué sucedería si el proceso se ejecutara dos o más veces por error? Tendríamos información duplicada. Esto lo que ocasionaría sería que el sistema tuviera dos fechas iguales y no sabría cuál utilizar. Para evitar esto podemos apoyarnos en la tabla de bitácora, consultando si la operación ha sido ejecutada recientemente antes de ejecutarla. A nivel de interfaz, se puede mostrar al usuario un mensaje más descriptivo. Bitácora de incidencias. Cuando ocurre algún error en nuestro proceso, es bueno anotar en una bitácora por qué se dio el error y cómo se solucionó. En ocasiones los errores se dan no porque esté mal el proceso, sino porque hay una inconsistencia en los datos. Aquí nos muestra el ejemplo que les estaba mencionando hace rato. Si el proceso busca el ID de un registro con una fecha, pero existen dos o más registros con la misma fecha, MySQL no sabrá cuál tomar y el proceso fallará. Así que se toma la acción correctiva correspondiente y se anota en la bitácora para posibles futuras excepciones. Separación en funciones. Cuando se manejan grandes cantidades de información, es normal que los procesos que se desarrollen tengan una gran cantidad de instrucciones, dando como resultado un código muy largo. El uso de funciones en SQL permite simplificar el código en ciertas secciones, donde necesitamos un valor eh, obtenido. Las funciones se pueden invocar una y otra vez desde los procedimientos, que son los store procedures. Tablas temporales. Las tablas temporales son las que permiten almacenar información temporalmente.
de manera que se pueden usar durante la ejecución de un store procedures sin que ocupen mucha memoria bueno, muchos recursos de nuestro equipo. También existen las llamadas variables de tabla, perdón, que son similares a las tablas temporales, pero utilizan aún menos recursos y son ideales para almacenar poco volumen de datos. Disipadores y reglas. Los disipadores son conocidos como triggers. Son objetos de la base de datos que ejecutan acciones cuando se producen en ciertos eventos. Y eso será el siguiente tema que lo va a explicar mi compañero Tadeo de Jesús. Bienvenidos a la exposición sobre la utilización de triggers para alimentar las auditorías. El expositor de ese tema es un servidor, Rosales Jacome Tadeo de Jesús. Bien, vamos a iniciar. Los integrantes del equipo son Gerardo Noel Baltasar Maya, Brian Manuel García Martínez, Armando Ignacio Márquez Rito y un servidor, Rosales Jacome Tadeo de Jesús. Vamos a dar una introducción. Esta exposición tiene como una finalidad de simplemente dar a conocer qué es un Tiger, qué es una auditoría, cómo se fusionan para combinarse y un breve ejemplo de la base de datos, cómo está hecha por medio de la toma de captura de la misma. Bien, empecemos con un Tiger. Un trigger o disparador en una base de datos es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición establecida al realizar una operación. Dependiendo de la base de datos, puede ser de inserción, insert, actualización, update o borrado, que es delete. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la misma. Aquí podemos ver un código, como se está viendo. Vamos a crear el Tiger. En este caso va a ser de actualizar. ¿Se dan cuenta? Este es el nombre que se le va a poner. Vamos a crear el Tiger, actualizar empleados. ¿Qué se insertará en el ID empleado? Como podemos ver aquí es lo que leemos. Se creará el Tiger, actualizar empleados, que estará insertado en el ID empleado. Y se actualizará el set del ID empleado, que es igual a ID empleado, que donde ID empleado será igual a un nuevo ID empleado. Estamos actualizando la tabla de empleados, insertando en el ID empleado un nuevo ID. Se actualizarán los datos, es lo que quiere hacer, insertando un nuevo valor y actualizando el antiguo valor. Eh, ¿Qué tiene esto como finalidad? El Tiger sirve para actualizar, borrar o insertar nuevos valores con programar la base de datos. Esa es la función del Tiger de manera rápida, para una manera fácil de explicar. Sirve para que a la hora de que tú insertes un nuevo valor, la base de datos lo cheque y diga, está actualizando o me está borrando un valor o simplemente me está insertando un valor. Es lo que hacen los Tigers, es una programación de la base que sirve para insertar, actualizar o borrar valores. Es lo que hacen los Tigers como tal. Las auditorías. Perdonen, voy a mover esto para acá. Una auditoría de base de datos es un control de seguridad de la base, que involucra varios aspectos de monitoreo. Permite a los administradores controlar el acceso, saber quiénes están usando la base y qué están haciendo los usuarios con la base de datos. Bien, vamos a dar aquí este ejemplo. Sirve para que ustedes puedan ver algunas codificaciones. ¿Ok? Vamos a empezar, simplemente se van a leer. Ahorita voy a explicar cuál es la función de la auditoría como tal y se dará el ejemplo de nuestra propia base de datos. Aquí como pueden ver está el código audit-change-group, que sirve para modificar o eliminar cualquier auditoría. Esto es para modificar o eliminar auditorías o la especificación de alguna. Backup-restore-group. Esto funcionará para que se emita un comando de copia o de restauración de la misma. Puede jalar o emitir el comando de copia de seguridad, ya sea para jalar la copia de seguridad o para crearla. Database-change-group. Este evento se genera cuando se va a modificar o eliminar la base de datos. Aquí la auditoría como tal
va a recibirlo. Si tú quieres modificar, digamos, voy a modificar una tabla. En este caso podemos modificar la tabla para clientes. Para clientes, si se puede modificar la tabla para clientes, la auditoría se va a dar cuenta y va a decir, ah, me modificaste este valor de esta tabla de esta base de datos. Es lo que hace. Sigamos. Database-object-chain-group. Este evento se genera cuando se ejecuta una instrucción de crear, de alterar o de borrar en objetos de la base de datos como esquemas. Esto funciona cuando quieres mover algo, eliminar, como dice, simplemente sirve para que la auditoría te esté avisando. Bien. dbcc-group. Este evento se genera cuando se ejecuta cualquier comando dbcc. Simplemente es para que la auditoría te vaya avisando cuando se generen los comandos de este grupo. Y Filet Login Group. Este evento se genera cuando un principal intento de iniciar sesión en SQL Server falló. Bien, ¿a qué se quiere llegar con esto? Se ocupó la utilización de Tigers para alimentar las auditorías. ¿Cómo es esto? En videos pasados se mostraron las interfaces, cómo se fueron creando y qué hace cada una y cómo se puede dar. Tanto la de gerente como cajero insertan valores y al mismo tiempo pueden borrar, regresar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como cajero meto valores a la base de datos, se van a insertar, no pueden cambiarse. Pero digamos el ejemplo de que el cajero se equivocó. ¿Qué pasa ahí? El gerente, que es el encargado de estar monitoreando todo, simplemente se va a ir a las auditorías. No se va a meter a revisar todo. Se va a meter a las auditorías, va a pedir las de ese día y se va a dar cuenta cuál quiere modificar, eliminar. En este caso va a eliminar la comanda, que así se le conoce, la comanda que es la interfaz gráfica y que también está en la base de datos, la tabla comanda. Se va a eliminar tal vez la inserción de valores que fueron erróneamente metidos por el cajero. Bien, hasta el momento solamente se están insertando valores que no son y eliminando esos mismos valores. ¿Quién puede checarlos? Bien, como se notó en la interfaz, hay una tercera persona que tiene uso en las interfaces, que es el administrador. Al administrador les llegarán las auditorías y podrá checarlas. ¿A qué quiere decir esto? Él meterá simplemente eliminación de tablas y se mostrará todo lo que se ha eliminado de cierta fecha. Inserción de valores, se podrán mostrar eso. Es lo que quiere ver las auditorías. ¿Qué tiene que ver con los Tigers? Los Tigers son la inserción, la eliminación o la modificación de valores. Es lo que hacen los Tigers. ¿Y qué hacen las auditorías? Las auditorías están en constante aprovechamiento de eso. A lo que me quiero decir es que ellas están verificando todo. Toda la inserción, toda la modificación o borrado de lo mismo, las auditorías le están revisando constantemente para que todo, no haya nada que se le escape. Asimismo funciona por si alguien quisiera eliminar valores y robar dinero o algo, está la auditoría de por medio que solo el administrador es capaz de revisar y darlo al dueño del lugar. Para eso funcionan. Igual, si vas a restaurar algo, se guardará en la auditoría para que se guarde. Si se quiere modificar lo mismo, si alguien no entra a MySQL como es debido, si falla en algo, la auditoría mostrará eso. Para eso funciona, para tener un control sobre la inserción de valores, sobre la eliminación de valores o sobre la actualización de valores. Es lo que hace, modifica cualquier cosa de lo mismo. Ahora bien, como último punto, vamos a ver una de nuestro... Permítanme, déjenme muevo para que puedan ver mejor. Esta es de nuestro equipo. Cómo está hecho, cuáles son los valores y todo. Bien. En esta, si se dan cuenta, se creó el Tiger de modificar auditoría de los clientes. Y se van a insertar el valor, que es el nuevo, y el que es el viejo. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta aquí,
Tenemos un insertar, auditoría clientes, nombre anterior, sección anterior y todos los valores que son requeridos. Y abajo está los que eran los viejos y los que son los nuevos valores, como se dan cuenta. Esta auditoría nos permite ver no nada más la inserción de nuevos valores, sino que también podremos ver los antiguos valores. Un ejemplo, el cliente Armando fue el que pagó. Bien, al final del el mesero hará la cuenta a nombre de Armando, pero al final cuando regrese no era Armando, era Brian. Bien, el cajero cambiará el nombre. Obviamente eso es en papel. A la hora de que lo pases a la base, simplemente el cajero, el gerente cambiará los valores. Y hasta ahí está bien, hasta ahí no hay problema alguno. Cuando el administrador cheque se dará cuenta de que el primero, como aquí aparece old, que es el antiguo, se llamaba Armando y el nuevo se llama Brian. No hay problema alguno. Es simplemente para que él sepa cómo inició y cómo terminó. Es una auditoría para saber y tener el trabajo de cómo los clientes fueron llegando en el aspecto de que tal vez se modifica algo, tal vez no se modifica nada, pero si se llega a modificar, el administrador tiene esa manera de checarlos. Bien, abajo también puse otra para que sea de su comprensión con la misma de los clientes. ¿Cuál es? Eliminar a clientes. Ok, ¿esta qué hace? Se va simplemente a eliminar al cliente de la auditoría que se pida, que sería el nombre, su sección, su usuario. Y la auditoría, aunque eliminemos el valor, lo va a guardar. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo elimine una vez más la comanda del cliente Armando, la auditoría me lo va a guardar a mí. Y yo podré checarlo cuando... Una disculpa. Yo podré checar esa auditoría cuando sea necesario. Sin problema alguno podré ver si realmente el, la persona Armando pagó esta botella, qué día fue y todo eso. Las auditorías sirven para estar monitoreando todo lo debido con la base. Bien, llegamos a la final de la exposición y quiero dar una breve conclusión de esto. Ah, esta exposición sirve para saber qué son los Tigers, qué son las auditorías, cuál es el funcionamiento, más que nada para saber cómo lo fuimos creando. Mi equipo y yo lo que intentamos hacer fue crear algo sencillo y fácil de utilizar para la gente. La base de datos tomó más tiempo, como es notable ver. Las auditorías para qué nos sirven? Nos sirven los auditorías nos sirven para tener un registro de todo lo que se lleva a cabo, para tener la manera de checar cosas del pasado y decir si está bien, no está bien. Y no solamente del pasado, del mismo día, porque se debe llevar un registro para poder pagar a los camareros, para poder pagar a la mayoría de gente. ¿Cuál es el punto de esto? Los Tigers sirven para insertar, actualizar y borrar cosas con la interfaz gráfica. Las auditorías monitorean esos Tigers. Es lo que se intentó hacer como el profesor Ponce se explicó. Lo que hace la auditoría es estar revisando y estar en constante revisión de los Tigers. Los Tigers insertan los valores, los borran y los modifican con la interfaz de por medio. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Rosales Comentado de Jesús, fui su expositor y espero que haya estado claro la exposición.